Las inflorescencias son las ramificaciones de las espermatofitas que producen y portan flores. La morfología de las inflorescencias es variada, pero pueden ser del mismo tipo dentro de ciertos grupos taxonómicos, por lo que constituyen carácter útiles en las sistemáticas y clasificaciones de las plantas. Las inflorescencias pueden disponerse en tallos con hojas o bien en escapos, que son tallos sin hojas portadoras de flores en su extremo apical. Es habitual que cada una de las flores de la inflorescencia vaya acompañada de una o dos piezas foliáceas, a veces muy pequeñas, diferentes a las hojas verdaderas y a las piezas del perianto. Esas piezas se denominan brácteas. La función primordial de las brácteas es proteger las yemas productoras de flores, aunque a veces adquieren función de atracción de polinizadores. Existen brácteas muy particulares, que reciben nombres específicos, como la espata de aráceas, que envuelve la inflorescencia completa. También en Allium encontramos una espata, aunque menos llamativa que la de las aráceas, en este caso membranosa. Las glumas de poáceas son otro tipo de brácteas, que se verán en otro vídeo donde estudiaremos la morfología floral de la familia Gramíneas. En angiospermas existen dos grandes grupos de inflorescencias, según el eje principal de estas terminen en una flor o no. Hablamos de inflorescencias abiertas, indefinidas o racemosas cuando el eje principal no termina en una flor, sino que crece hasta el final de la floración, desarrollando flores lateralmente a medida que va creciendo. Por tanto, las flores maduran de manera ascendente, es decir, desde la base hasta el ápice. Dentro de este grupo, el tipo más característico es el racimo. Un racimo es un tipo de inflorescencia en el que van naciendo alternativamente flores sobre pedicelos. A medida que la inflorescencia va desarrollándose, las flores que se produjeron primero quedan en la base de la inflorescencia y sus ovarios se transformarán en frutos si se ha producido la fecundación. Un tipo especial de racimo es el corimbo, donde los pedicelos de las flores se alargan de modo que todas las flores de la inflorescencia, aun naciendo en diferentes puntos del eje, alcanzan la misma altura. En un corimbo, las flores maduran desde fuera hacia adentro, es decir, tienen maduración centrípeta. Otro tipo de inflorescencia racemosa, abierta o indefinida, es la espiga. En una espiga, las flores se disponen sentadas sobre el eje principal, es decir, sin pedicelo. En una espiga, las flores se desarrollan desde la parte basal hasta el ápice y sus frutos irán madurando progresivamente en el mismo sentido. Un tipo especial de espiga es el amento, en donde las flores también se disponen sentadas a lo largo de un eje. Los amentos generalmente contienen solo flores masculinas o solo flores femeninas, siempre de tamaño muy pequeño y con perianto ausente o extremadamente reducido. Los amentos se disponen generalmente colgantes en las ramas y su morfología favorece la dispersión del polen por el viento. Son comunes en los sauces, hayas, robles o encinas. El espádice, inflorescencia característica de las aráceas, es una especie de espiga con el eje principal carnoso, que se encuentra protegida, como ya hemos dicho anteriormente, por una gran bráctea, llamada espata. Cuando todos los pedicelos florales parten desde prácticamente el mismo punto y tienen casi la misma longitud, disponiéndose radialmente en el extremo del eje, nos encontramos con un tipo de inflorescencia llamada umbela. En una umbela, las flores maduran de manera centrípeta. Otro tipo de inflorescencias abiertas son los capítulos, característicos de las asteráceas, también llamadas familia compuestas, o las espiguillas, características de las poáceas, también llamadas familia gramíneas. Dada la complejidad de ambos tipos de inflorescencias, se verán en otros vídeos. Todas estas inflorescencias que hemos visto hasta ahora pueden ser simples, como los ejemplos que se han visto, o compuestas, cuando tienen ramificaciones de segundo orden o superior. Así, por ejemplo, una panícula es un racimo de racimos.
o una umbela compuesta es una umbela de umbelas. El segundo gran grupo de inflorescencias corresponde a aquellas en las que los ejes principal y secundarios terminan en una flor, por lo que su crecimiento es limitado. La flor del eje principal es la primera en abrirse y por debajo de ella se originan yemas laterales que producen ejes secundarios. Este grupo de inflorescencias se denominan inflorescencias cimosas, cerradas o definidas. El tipo más simple de inflorescencia cimosa es el monocasio y se origina cuando el eje principal de la inflorescencia termina en una flor y después, debajo, se origina otra rama lateral igualmente terminada en flor. Las cimas son inflorescencias en monocasio, con más de 2 flores, que corresponden a sucesivas ramificaciones de segundo, tercer, cuarto orden, etc. Así se forman las llamadas cimas helicoides, en las que los ejes laterales van alternando en 2 direcciones opuestas, o las cimas escorpioideas, en las que la ramificación lateral se produce siempre en la misma dirección, originando una característica forma de espiral, común por ejemplo en la familia Borragináceas. Otro tipo de inflorescencia característico dentro del grupo de las cimosas es el dicasio. Este se origina cuando por debajo de la flor central se forman 2 flores opuestas. Los dicasios también pueden ser compuestos cuando por debajo de la flor central se originan 2 ramas que a su vez portan dicasios. Un tipo especial de inflorescencia son los verticilastros, característicos de las lamiáceas, también llamada familia labiadas. Los verticilastros están constituidos por cimas contraídas y enfrentadas, que aparentan verticilos dispuestos en pisos distribuidos sobre un eje vertical alargado. Por último, mencionaremos otro tipo especial de inflorescencia, el ciato, característico de Euphorbia. Se trata de un pseudanto, es decir, una inflorescencia que simula ser una sola flor, aunque en realidad no lo es. El ciato está compuesto por una flor femenina, sin perianto, reducida a un pistilo pedicelado, y por varias flores masculinas reducidas a un solo estambre, cada una de ellas, también pedicelado. Este conjunto de flores se rodea de unas brácteas que contienen unas glándulas productoras de néctar. Estas glándulas pueden tener cuernos o no tenerlos. Existen otros muchos tipos de inflorescencias, así como variaciones y o composiciones de las anteriormente mencionadas. Por ejemplo, los ciatos se suelen agrupar en umbelas compuestas de ciatos, o algunas asteráceas forman corimbos de capítulos. En algunos casos, como por ejemplo en Euphorbia, el tipo de inflorescencia constituye un carácter distintivo de un grupo filogenético. En otras ocasiones no existen señales filogenéticas o no son tan evidentes, puesto que existen muchos casos de convergencia evolutiva. Aún así, la morfología de las inflorescencias constituye un carácter de utilidad para las clasificaciones de angiospermas, siendo frecuente su uso en las claves de determinación de especies.